Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para sumergirnos en un mar de emociones, dramas y sobre todo, mucho amor. Hoy vamos a hablar de algo que sé que les encanta tanto como a mí, las series turcas. Pero no cualquier serie turca, no. Hoy nos vamos a enfocar en esas series turcas de romance juvenil que te llegan al corazón, que te hacen reír a carcajadas, suspirar profundamente y sí, lo admito, también soltar unas cuantas lagrimitas. Si eres como yo y te encanta perderte en historias de amor adolescente con esos primeros amores torpes, los conflictos familiares, las amistades incondicionales y por supuesto, mucho drama, entonces este vídeo es para ti. Porque hoy te voy a recomendar unas cuantas series turcas que no solo te van a enganchar desde el primer episodio, sino que también te van a dejar pensando en ellas mucho tiempo después de haberlas terminado. Pero antes de empezar, quiero recordarles que si aún no están suscritos a mi canal, ahora es el momento perfecto para hacerlo. No se pierdan ninguno de mis vídeos sobre series turcas, películas, reseñas y mucho más. Activen la campanita para que YouTube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y ahora sí vamos a empezar con las recomendaciones. La primera serie que quiero recomendarles es una que personalmente me robó el corazón por completo. Se llama Ask 101 o Love 101 como la encuentran en Netflix. Esta serie es simplemente maravillosa. Ambientada en la Estambul de los años 90, nos cuenta la historia de un grupo de estudiantes problemáticos que están a punto de ser expulsados de su escuela. Pero como último intento para evitar su expulsión, deciden unir fuerzas para lograr que su profesora favorita se enamore del nuevo entrenador de baloncesto. ¿Por qué? Porque si la profesora se va, ellos también se van con ella. Lo que empieza como un plan un poco egoísta, poco a poco se va transformando en una historia de amistad, autodescubrimiento y por supuesto muchísimo amor. Cada uno de los personajes tiene su propia historia, sus propios sueños y sus propios problemas, y ver cómo se apoyan mutuamente para superarlos es realmente inspirador. Además, la química entre los protagonistas es palpable, te engancha desde el primer momento. Prepárense para reír, para llorar y para suspirar con esta serie. Pero vamos a profundizar un poco más en Ask 101. Lo que realmente hace especial a esta serie es la autenticidad con la que retrata la adolescencia. No se trata solo de romances idealizados y momentos perfectos. Aquí vemos a chicos lidiando con sus inseguridades, sus miedos, sus expectativas y sus errores. Vemos a adolescentes que no encajan, que se sienten perdidos y que buscan desesperadamente su lugar en el mundo. Y es precisamente en ese proceso de búsqueda y aceptación donde reside la magia de la serie. La ambientación en los años 90 también es un punto a favor. La música, la moda, el ambiente, todo contribuye a crear una atmósfera nostálgica y entrañable que te transporta a esa época. Además, la serie aborda temas importantes como la educación, la desigualdad social y la importancia de la amistad. Pero lo hace de una manera sutil y natural, sin sermonear ni caer en clichés. Los personajes son, sin duda, el corazón de Ask 101. Cada uno de ellos tiene una personalidad bien definida y un arco de desarrollo muy interesante. Isik, la protagonista femenina, es una chica inteligente y sensible que lucha por encontrar su voz. Kemal, el chico rebelde y atormentado, esconde un gran corazón debajo de su fachada de chico malo. Eda, la chica popular y superficial, aprende a ser más auténtica y a valorar las cosas importantes de la vida. Sinan, el chico tímido y marginado, encuentra su fuerza en la amistad y el amor. Y Osman, el chico religioso y conservador, aprende a ser más tolerante y a aceptar las diferencias. Todos ellos, junto con la profesora Burku y el entrenador Kemal, forman un grupo de personajes entrañables que te harán reír, llorar y reflexionar. La serie te muestra cómo la amistad puede ser un motor de cambio y cómo el amor puede llegar en los momentos más inesperados. Y sobre todo, te recuerda que todos tenemos derecho a equivocarnos, a aprender y a crecer. La siguiente serie que les quiero recomendar es un clásico que seguramente ya muchos de ustedes conocen, pero que no podía dejar de mencionar. Se trata de Medcezir. Esta serie es una adaptación turca de la famosa serie estadounidense de OC, y aunque la historia es similar, tiene su propio toque turco que la hace aún más especial. Medcezir nos cuenta la historia de Yaman, un joven que vive en un barrio marginal de Estambul y que se ve involucrado en un robo. Gracias a la ayuda de un abogado rico y poderoso, Yaman tiene la oportunidad de empezar una nueva vida en Altınköy, un barrio lujoso donde vive gente adinerada.
Allí conoce a Mira, una chica hermosa y popular que a pesar de tenerlo todo, no es feliz. Obviamente entre Yaman y Mira surge una atracción inevitable, pero su relación estará llena de obstáculos, la diferencia de clases sociales, los celos, las intrigas y por supuesto, los problemas personales de cada uno. Medcezir es una serie llena de drama, romance y momentos muy emotivos. Además, la banda sonora es increíble, les va a encantar. A diferencia de DOC, Medcezir profundiza mucho más en las diferencias culturales y sociales entre los mundos de Yaman y Mira. La serie no se limita a mostrar el contraste entre la riqueza y la pobreza, sino que también explora las consecuencias de la desigualdad y la discriminación. Vemos cómo Yaman lucha por adaptarse a su nueva vida sin perder su identidad y cómo Mira se enfrenta a los prejuicios de su entorno. La serie también aborda temas como la corrupción, la violencia y la impunidad. Pero lo hace de una manera realista y cruda, sin caer en la romantización ni en la exageración. Medcezir es una serie que te hace reflexionar sobre la realidad social de Turquía y sobre los problemas que afectan a los jóvenes de hoy en día. Los personajes de Medcezir son complejos y multidimensionales. Yaman es un chico noble y honesto que lucha por superar su pasado y construir un futuro mejor. Mira es una chica sensible y vulnerable que busca su propia identidad y su lugar en el mundo. Orkun, el exnovio de Mira, es un chico inseguro y envidioso que intenta sabotear la relación entre Yaman y Mira. Eylül, la mejor amiga de Mira, es una chica divertida y extrovertida que siempre está ahí para apoyarla. Y Selim, el abogado que ayuda a Yaman, es un hombre justo y bondadoso que se convierte en su mentor y protector. La química entre los protagonistas, Aatay Ulusoy y Serine y Sarkaya, es innegable. Su relación es apasionada, intensa y llena de altibajos. Pero también es una relación sincera y auténtica que te hace creer en el poder del amor. Ahora vamos con una serie un poco más reciente, pero que también se ha convertido en una de mis favoritas. Se trata de Senkalkapm, que en español se conoce como Love is in the Air. Esta serie es una comedia romántica muy divertida y refrescante, perfecta para esos días en los que necesitas un poco de alegría en tu vida. La historia gira en torno a Eda, una joven florista que sueña con convertirse en arquitecta paisajista, pero que se ve obligada a abandonar sus estudios cuando pierde su beca. Para poder continuar con sus estudios, Eda acepta un trato con Serkan Bolat, un arquitecto rico y arrogante que le ofrece pagar su beca a cambio de fingir ser su prometida durante 2 meses. Al principio Eda y Serkan no se soportan, pero poco a poco, a medida que van pasando tiempo juntos, empiezan a sentir algo el uno por el otro. Obviamente su relación estará llena de malentendidos, situaciones cómicas y, por supuesto, mucho romance. Senkalkapm es una serie muy entretenida y con unos personajes muy carismáticos. Definitivamente se las recomiendo si quieren pasar un buen rato y reírse a carcajadas. Senkalkapm es una serie que te atrapa desde el primer momento gracias a su ritmo ágil, sus diálogos ingeniosos y sus situaciones hilarantes. La serie juega con los clichés de las comedias románticas, pero lo hace de una manera inteligente y original. No se trata solo de un romance predecible y superficial, sino de una historia que te hace reflexionar sobre el amor, la amistad, el trabajo y la importancia de perseguir tus sueños. La química entre los protagonistas, Hande Erçel y Kerem Bürsin, es explosiva. Su relación es una montaña rusa de emociones que te mantiene enganchado de principio a fin. Vemos cómo Eda derrite el corazón de hielo de Serkan y cómo Serkan ayuda a Eda a creer en sí misma y a luchar por lo que quiere. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy divertidos y carismáticos que enriquecen la trama y le dan un toque especial. Aydan, la madre de Serkan, es una mujer excéntrica y sobreprotectora que intenta controlar la vida de su hijo. Engin, el mejor amigo de Serkan, es un hombre leal y divertido que siempre está ahí para apoyarlo. Piril, la socia de Serkan, es una mujer inteligente y ambiciosa que lucha por hacerse un hueco en el mundo de la arquitectura. Y Ceren, la mejor amiga de Eda, es una abogada brillante y sensible que siempre está dispuesta a ayudar a los demás. Senkalkapm es una serie que te levanta el ánimo y te hace creer en el amor. Es una comedia romántica perfecta para desconectar de la rutina y pasar un buen rato. Otra serie que les recomiendo muchísimo es Erkencikus, que en español se conoce como Pájaro Soñador. Esta serie es una comedia romántica muy dulce y encantadora que te transporta a un mundo de sueños y aventuras. Erkencikus nos cuenta la historia de Sanem, una joven que trabaja en la tienda de comestibles de su padre y que sueña con convertirse en escritora.
Un día Sanem decide empezar a trabajar en una agencia de publicidad donde conoce a Khan, un fotógrafo aventurero y apasionado por la naturaleza. Entre Sanem y Khan surge una atracción inmediata, pero su relación estará llena de obstáculos, los secretos, las mentiras, los celos y por supuesto, los planes de otras personas que intentan separarlos. Erkenci Kuş es una serie llena de momentos mágicos y románticos. Además, los paisajes de Estambul son espectaculares y te enamorarás de la ciudad. Lo que distingue a Erkenci Kuş de otras comedias románticas es su atmósfera onírica y su estética cuidada. La serie te transporta a un mundo de colores vibrantes, paisajes impresionantes y personajes encantadores. La historia es sencilla, pero está contada con mucho cariño y detalle. La relación entre Sanem y Khan es un cuento de hadas moderno. Vemos cómo dos personas muy diferentes se enamoran y luchan por superar los obstáculos que se interponen en su camino. Su amor es puro, sincero y lleno de magia. Demet Özdemir y Can Yaman tienen una química increíble en pantalla. Su interpretación es natural y creíble. Te hacen reír, llorar y suspirar con cada escena. La serie también destaca por su banda sonora, que incluye canciones turcas muy pegadizas y melodías instrumentales que te transportan a la atmósfera de la serie. Erkenci Kuş es una serie perfecta para aquellos que buscan una historia de amor sencilla, dulce y llena de magia. Es una serie que te hace soñar y te recuerda que el amor verdadero existe. Por último, pero no menos importante, quiero recomendarles Güneşi Beklerken, que se traduce como Esperando el Sol. Esta serie es un poco más dramática que las anteriores, pero también tiene su toque de romance juvenil. Güneşi Beklerken nos cuenta la historia de Zeynep, una joven que vive con su madre en un pequeño pueblo de Turquía. Un día, Zeynep y su madre deciden mudarse a Estambul para empezar una nueva vida. Allí Zeynep conoce a Kerem, un chico popular y problemático que se enamora de ella. La relación entre Zeynep y Kerem estará llena de altibajos, los conflictos familiares, los problemas de autoestima, los celos y por supuesto, los secretos del pasado. Güneşi Beklerken es una serie muy emotiva y con unos personajes muy complejos. Te hará reflexionar sobre la importancia de la familia, la amistad y el amor verdadero. Güneşi Beklerken es una serie que te engancha desde el primer momento gracias a su trama intrigante y sus personajes complejos. La serie aborda temas importantes como la identidad, la familia, la amistad y el amor, pero lo hace de una manera realista y conmovedora. La relación entre Zeynep y Kerem es un claro ejemplo de cómo dos personas muy diferentes pueden complementarse y ayudarse mutuamente a crecer. Vemos cómo Zeynep le enseña a Kerem a ser más responsable y a valorar las cosas importantes de la vida, y cómo Kerem le da a Zeynep la confianza y el apoyo que necesita para superar sus miedos e inseguridades. La serie también cuenta con un elenco de personajes secundarios muy interesantes que enriquecen la trama y le dan un toque especial. Melis, la mejor amiga de Zeynep, es una chica divertida y extrovertida que siempre está ahí para apoyarla. Bar, el mejor amigo de Kerem, es un chico leal y bondadoso que se preocupa por los demás. Y Axel, el hermano de Kerem, es un chico problemático y rebelde que esconde un gran dolor en su interior. Güneşi Beklerken es una serie que te hace reflexionar sobre la vida y te recuerda la importancia de valorar las relaciones que tenemos. Es una serie que te conmueve y te deja pensando en ella mucho tiempo después de haberla terminado. Y bueno, esas son algunas de mis recomendaciones de series turcas de romance juvenil que te harán llorar y amar. Espero que les hayan gustado y que se animen a ver alguna de ellas. Estoy segura de que no se arrepentirán. Recapitulando un poco, hoy hemos hablado de 5 series turcas increíbles: Aşk 101, Medcezir, Senkalkapm, Erkenci Kuş y Güneşi Beklerken. Todas ellas son diferentes entre sí, pero tienen algo en común: te engancharán desde el primer episodio y te harán sentir un montón de emociones. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya sido útil. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas de romance juvenil. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan a mí. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas series. Y antes de despedirme, quiero recordarles una vez más que si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse a mi canal. Me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Muchas gracias por todo su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.